Arratsalde on guztioi. Bueno, la parte técnica yo creo que la ha explicado perfectamente el ministro. Yo no tengo ningún detalle más que aportar en ese sentido, pero sí me gustaría hacer referencia a algunos aspectos concretos que creo que son relevantes de esta reunión. En primer lugar, sí, el acuerdo de que vamos a hacer este análisis, este estudio en profundidad y que podamos disponer a finales de 2018 realmente de un estudio informativo que nos permita decir qué proyecto vamos a realizar. Y, por otra parte, señalar algo que desde luego hemos trabajado durante muchísimo tiempo y que para nosotros es realmente relevante. Nos lo han oído en más de una ocasión, y es que este corredor sirva para mercancías y para viajeros. Estamos realmente empeñados en este tema porque creemos que tan importante como conectarnos a una velocidad un poco más elevada que la que tenemos en estos momentos en nuestros ferrocarriles es que consigamos trasladar parte de nuestras mercancías al ferrocarril y que nos conectemos directamente, evidentemente, a nuestros puertos y seamos capaces de conectarnos a Europa, salvando esa situación que tenemos en estos momentos y que provoca que uno de los aspectos por los cuales nuestras mercancías sigan trasladándose en camiones y vayan saturando nuestras carreteras, evidentemente es este. Luego, este es un acuerdo también realmente relevante. No quiero olvidar que, desde luego, la Y Vasca forma parte del corredor atlántico, en el que estamos empeñados en conectarnos desde todo lo que es Euskadi, sí, con el norte de Europa, pero evidentemente también hacia el sur del territorio español. Diseñar y desarrollar una infraestructura que realmente sea relevante, que el corredor atlántico sea esa infraestructura que Europa quiere que sea. Tuvimos pues una reciente visita también del ministro en el que conseguíamos que desde Donosti, desde San Sebastián, nos conectáramos hacia Iparralde con un tercer hilo. Por tanto, ya vamos avanzando en ese sentido y nos vamos conectando hacia el norte, pero nos queda esa conexión hacia el corredor mediterráneo y, por supuesto, pasar por Nafarroa, pasar por Iruña y conectarnos también con el territorio vecino. Es decir, estamos haciendo lo que en Euskadi solemos llamar muchas veces esa construcción nacional. Estamos buscando conectarnos todos esos territorios históricos y todo lo que es Iparralde con Hegoalde, y conectar Nafarroa con la comunidad autónoma de Euskadi y con Iparralde. Realmente creemos que es un hecho relevante, además de todos esos aspectos que hemos mencionado. Creo que hoy es un paso realmente relevante. Un acuerdo entre tres instituciones no se consigue todos los días y los tres estamos empeñados en que esto sea una realidad. Por tanto, no me queda más que congratularme porque esto hoy es un acuerdo con tiempos, con fechas y, de verdad, algo que va a contribuir a que estemos en una situación en que nuestras infraestructuras también respondan a las necesidades de nuestro tejido económico. En muchas ocasiones nos empeñamos en trabajar por el tejido económico y nos olvidamos que todas estas infraestructuras son un soporte muy importante. Nuestra industria no empieza y acaba en las puertas de la planta, sino que empieza y acaba en todo el ámbito logístico y en todas las infraestructuras que necesitan las mercancías y las personas que trabajan en ese tejido económico y en esa industria. Uste badiazute bi hitz esango ditut euskeraz gauza bera aipatzen. Guretzako gaur garrantzitsua hiru administrazioen artean ministroak aipatu ditu, hainbat eta hainbat detaile xehetasun tekniko, ni ez naiz horretan sartuko, baina bai aipatu guretzako garrantzitsua dela, eta gaur hori ere aipatu dela, konexio hau, lotura hau Euskadiko Erkidego Autonomikotik Nafarroa aldera, Iruña aldera balioko dula bai bidaiarientzako baino baita ere merkantzientzako. Badakizue horretan ari gerala behin eta berriro, ze nahi dugu gure errepideetatik baita ere merkantzia horiek atera eta beste leku batzuetara pasa, noski trenbidera eta gure portuetara. Eta gaur horrelako erabaki bat hartzea erabat garrantzitsua da guretzako. Hiru administrazioak ados horretan, beraz jarraitzen dugu helburu horrekin, eta beste bi gauza zehaztuko nituzke. Noski guretzako korridore atlantikoa erabat garrantzitsua da, Europarekin lotzen gaitu, eta urteetan zehar isolatuta egon garen bezala, momentu honetan gero eta hurbilago gaude Europatikan, gure pertsona gero eta hurbilago daude. Aipatzen du ministroa egontzan Donostian baita ere, esanez hirugarren lerro horrekin iparraldera lotzen ginela ahalik eta azkarren. Aipatzen genuen 2020 urtean izan zikitekeela errealitatea. Beraz, Euskadiko Erkidego Autonomikoa
autonomoa iparralderekin lotuta gelditzen zala, eta gaur nolabait bermatzen dugu baita ere soluzio bat izango dugula Nafarroarekin lotzeko. Nafarroarekin eta Nafarroa zeharkatuz noski korridore mediterranearekin, ze beraiekin ere badugu erlazio bat. Eta zentzu horretan, benetan esatea, herri eraikuntza egiten ari gerala. Herri eraikuntza ze zentzuetan iparralde, Nafarroa eta Euskadiko erkidego autonomoa lotuta gelditzen direlako, askotz ere era modernoago batean. Eta guretzako hori lehiakortasun ikuspegitikan ere erabat ezinbestekoa da. Askotan pentsatzen dugu gure industriak lehiakorra izan behar duela, eta askotan barruko gauza konpontzen ditugu edo saiatzen gara konpontzen, eta ez gera konturatzen ateetatik kanpo ere arlo logistikoak eta lotura hauek ere ezinbestekoak direla gauzak ondo egin ahal izateko. Beraz, gaur nik uste dut berri on bat dugula, eta biei eskerrak ematea, hiruen artean adostasuna lortzeko beste biak ere ados egon behar dutelako. Beraz, ministro, Manu, barkatu, vicepresidente, gracias a los dos, porque entre tres los acuerdos se consiguen, los otros dos también los quieren. Beraz, eskerrik asko biei.